Buenas noches, familia. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Pues hemos llegado a la última sesión, a la sexta clase, al sexto tema que vamos a ver el día de hoy, que es de maldiciones. Este tema, al igual que los anteriores, es de vital importancia y se van a dar cuenta porque hay muchas cosas que venimos arrastrando y muchas cosas que venimos haciendo, como en los últimos temas que hemos visto, el de palabras, el de limpieza, y que son importantes también en nuestra vida. Y sobre todo porque hemos abierto puertas que ni siquiera imaginábamos nosotros. Pero vamos a ver el día de hoy lo que es el tema de maldiciones y ocultismo. Y bien, comenzamos. Primera de Timoteo 4:1 nos dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Y qué de cierto, esto se escribió hace muchos años atrás y hoy en día vemos precisamente todo esto que está pasando. Bien decía Dios, el Espíritu Santo ha dicho que claramente en los últimos tiempos algunas personas van a dejar de confiar en Dios. Y qué triste, porque hoy en día vemos gente que escuchamos de personas, ¿verdad?, que no confían en Dios, que están enojadas con Dios, que ya no es igual que antes, es que Dios no me escucha, ¿verdad? Y también hemos visto de personas que van a ser engañadas por espíritus mentirosos, que tristemente se alejan y empiezan a escuchar enseñanzas que no van de acuerdo con lo que viene en la palabra de Dios. Por eso es importante, y desde un principio lo comentábamos, tenemos que leer la palabra de Dios. No te confíes en las personas. La misma palabra te lo dice, que no confíes en el hombre, confía en Dios únicamente. Pon los ojos en Dios, no en los hombres. Entonces, si tú lees, si tú escudriñas la palabra, si tú te aprendes la palabra, inmediatamente vas a poder identificar para que no seas engañado, ¿verdad?, por esas doctrinas falsas. Y bien, vamos a ver qué es una maldición y sus múltiples significados. Uno de ellos es expresar un deseo de mal para alguien. Por eso dice maldecir, de ahí viene maldición. Maldecir significa expresar un deseo de mal para alguien, pedir que caiga una enfermedad o desgracia a esa persona, atar a alguien con un conjuro. También existen otras que, por ejemplo, la maldición de Dios, que es una sentencia de juicio divino por el pecado precisamente. Otra de ellas son cosas dedicadas a Dios o apartadas para ser destruidas y que se les da un uso diferente. Un ídolo es una cosa maldita. Quien lo lleva a su casa recibe una maldición. Y hablamos de figuras y hablamos de diferentes tipos de ídolos. Un ídolo hoy en día, en pleno siglo XXI, podemos decir que es cualquier cosa que anteponemos en primer lugar antes que Dios. Y bien, hay diferentes clasificaciones de las maldiciones y vamos a ir viendo cada una de ellas. Primero, hay maldiciones que son generacionales, hay otras que son por pecados personales, por cosas malditas, palabras de maldición, maldiciones originadas en autoridades y maldiciones de brujerías. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Maldiciones generacionales, la primera. Ahí en Deuteronomio 5, versículos 8 al 10, dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy
Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y si tú puedes ver perfectamente bien, aquí dice que las maldiciones generacionales son aquellas que se llevan, que se van pasando de generación en generación. Por eso dice que visitará a la maldad de los padres sobre los hijos hacia la tercera y cuarta generación. Y estamos hablando desde los abuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, y cada vez conforme va saliendo una nueva generación, esa se va caminando hacia adelante. Entonces, a eso se refiere a este tipo de maldiciones que son generacionales, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir alcoholismo. Mi bisabuelo fue alcohólico, entonces mi abuelo es alcohólico, mi padre es alcohólico, mi hijo, yo soy alcohólico, mi hijo es alcohólico y así sucesivamente, ¿no? Mi nieto, y esa maldición pues te va siguiendo de generación en generación, y así como esa, hay muchas y las vamos a ver más adelante. La maldición, dice, procede del pasado o del presente y afecta el presente y el futuro. Así es como opera la maldición. O sea, procede del pasado o se puede gestar en el presente. ¿Y qué va a afectar? El mismo presente, y va a afectar tu futuro. ¿Hacia dónde? Hacia lo que vimos ahorita, hacia la tercera y cuarta generación. Qué tremendo, ¿no? Por eso es importante romper con estas maldiciones. Otra que vemos es por pecados personales. Y dice así: el pecado es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y vemos que la obediencia parcial también es pecado. O sea, para Dios no hay mitades. O lo obedeces completamente o no lo obedeces. Una obediencia parcial es también pecado. Por pecados personales vamos a ver qué nos dice la Escritura ahí en Deuteronomio 27, versículos 14 al 26. Dice: los levitas tomarán la palabra y en voz alta le dirán a todo el pueblo de Israel: maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre. Maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda. Maldito sea quien se acueste con la mujer de su padre. Maldito sea quien tenga relaciones sexuales con un animal. Maldito sea quien se acueste con su hermana, hija de su padre o de su madre. Maldito sea quien mate a traición a su prójimo. Y maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá: amén. Y como vemos, qué tremendo está cada una de estas, ¿no? Y por otro lado vemos ahí en Lucas 11, versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, si se fijan, no hay medias tintas, no hay mitades. O es negro o es blanco, no hay grises para Dios. El que no está conmigo está en contra mía, así dice el Señor. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Bien, ahora vamos a ver por cosas malditas. Un ídolo es una cosa maldita. Quien lo lleva a su casa recibe una maldición. Y qué tremendo. Anteriormente, pues inclusive hoy mismo, ¿verdad? ¿Cuántos ídolos todavía, figuras que por ahí vemos, que tenemos en casa, que quizá nos han regalado, ¿verdad? Por otro lado, también a veces nos regalan figuras toltecas, budas, etcétera, etcétera, y todo eso lo metemos ahí en la casa, ¿no? Lo tenemos y que dice, ráscale la panza para que te dé buena fortuna y te llegue dinero y cosas por el estilo, ¿no?
eh, o te dan una pata de conejo y te dicen, hombre, con esto vas a tener muy buena suerte, o por ahí te dan el billete famoso de $2, ¿verdad? Y ahí lo traes en tu cartera porque si te deshaces de él, pues no te va a llegar nada, o siempre te va a llegar dinero, y ahí lo traes, y cosas que nos han ido enseñando o que nos han dicho nuestros amigos y las vamos cargando, ¿verdad? Pues todo eso entra dentro de esta categoría, ¿verdad? Porque lo traemos ahí, lo idolatramos y creemos en cosas que pues de plano son malditas, ¿verdad? Y entonces si tú lo llevas a tu casa, pues vas a llevar maldición. A veces dices, pues ¿por qué me está yendo mal? ¿O por qué esto? ¿Por qué siento esto otro? Pues es por eso, porque si tú checas en tu hogar y te metes a profundidad y te pones de acuerdo con Dios, el Espíritu Santo te va a mostrar qué cosas tienes que sacar. Y vamos a ver más adelante, no pierdas detalle. Dice ahí mismo en el libro de Deuteronomio 7, 25 y 26, dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás ni plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Y del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces, qué importante es esto. O sea, si tú tienes cosas en tu casa, deshazte de ellas. No, que si es de oro, es de plata. Oye, me regalaron esta medalla, me regalaron este cinturón o la hebilla del cinturón y trae algo que vaya en contra de lo que estamos viendo ahorita. Deshazte de él. No lo regales porque dice ahí, puede ser piedra de tropiezo para otra persona, pero deshazte de eso completamente y vas a ver cómo eres libre, ¿no? Y se van a empezar a aclarar cosas. Eres obediente, el Señor te va a estar ahí para pelear esas batallas y vas a salir adelante. Anatema, hace rato veíamos ¿qué es anatema? Y está dentro de las cosas malditas. Anatema es cosa maldita o cosa dedicada para lo que es el mal. Eso significa anatema. También otro de los puntos que veíamos dentro de las maldiciones es por palabras de maldición. Dice, ¿se acuerdan que decía, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos? Lo vemos ahí en Proverbios 18, 21. Jesús dijo a la higuera, nunca jamás comerá nadie de tu fruto. Y por otro lado, se fijan, esa es una palabra de maldición que él dijo a una higuera. Dice, y habiendo dicho esto, declaró en gran voz, Lázaro, ven fuera. Lo podemos ver ahí en Juan 11:43. Vemos cómo podemos, como dice ahí mismo en Proverbios, dice la muerte y la vida, que son ambos casos, la muerte en Marcos 11 y la vida en Juan 11:43, dice, están en el poder de la lengua. O sea, tú tienes el poder, lo vimos en el tema de palabras, de poder de lanzar esas palabras de vida o palabras de muerte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos. Por eso se llama maldición, viene maldecir, el mal decir de las cosas. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque precisamente podemos maldecir a una persona o tú mismo te puedes maldecir. Dicen, las palabras de maldición debemos de considerar palabras de maldad. Primero, que otros han pronunciado contra nosotros o que hayamos dicho en contra de los demás. Y una tercera es que hemos hablado en contra de nosotros mismos. Era lo que comentábamos ahorita. Debemos de tener mucho cuidado porque las palabras de maldición van en tres sentidos. El primero es las que alguna persona haya pronunciado en contra de nosotros. Cuando te dicen, ¿cómo eres tonto? Esa persona está pronunciando esa maldición en contra tuya. O cuando nosotros lo hemos dicho, oye, no seas tonto, ¿verdad? Pon atención. Entonces nosotros estamos diciéndole a la otra persona. O cuando nosotros mismos
nos decimos, ¿cómo soy tonto, verdad? O es que soy bien olvidadizo y tú mismo te estás maldiciendo. Nos debemos de tener mucho cuidado porque constantemente, aun y cuando estudiamos el tema de las palabras, ¿verdad? Que vimos hace algunos martes, nos damos cuenta que aún así todavía seguimos diciendo palabras de maldición. Debemos de tener mucho cuidado y pedirle al Señor que nos ayude a dar palabras de vida todos los días. Por eso la palabra de Dios dice, cada día tiene su afán, cada día trae sus propios problemas. Por eso diario nos tenemos que encomendar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a controlar mi lengua, que de mi boca salgan palabras que sean para edificar a los demás, para bendecir a los demás y para darte a ti todo el honor y toda la gloria. Otra habla acerca de las maldiciones originadas en las autoridades. Fíjate, este es bien importante, Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué importante, todos estamos sujetos a autoridad. O sea, si tú trabajas en una fábrica, pues quizá si eres empleado, pues tienes un supervisor a tu cargo. Esa persona es autoridad sobre ti. Pero también está el gerente, que también viene siendo autoridad sobre ti. Y si vemos hacia afuera en el gobierno, pues tenemos un presidente municipal, está los policías que son autoridad hacia nosotros, porque son los que guardan el orden. El presidente municipal que tiene una responsabilidad en el municipio donde tú vives, o si es más hacia arriba, el gobernador, igual que tiene toda responsabilidad sobre lo que es tu estado. Y si vamos todavía más arriba de parte de él, pues está el presidente de la República. Entonces, todas esas autoridades que están ahí, como dice la palabra, son autoridades que han sido establecidas por parte de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra, tienes que someterte a toda autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Constantemente, si tú estás maldiciendo, o no estás de acuerdo, no, que este gobierno, que son unos, cómo hacen cosas, y etcétera, etcétera, y estás maldiciendo al gobierno, pues a fin de cuentas, ¿qué estás haciendo? Pues el afectado vas a ser tú, porque los estás maldiciendo a ellos y a fin de cuentas van a seguir haciendo lo mismo y viene y repercute en ti y en todo el pueblo. Mas sin embargo, vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice Dios. Fíjense, cuando un gobierno está en desobediencia a Dios, lleva maldición a su pueblo. Y lo hemos visto quizá en muchos gobiernos hacia atrás, ¿verdad? Pero en vez de estar reclamando o maldiciendo a nuestros gobernantes, fíjense lo que Dios dice. Debemos orar para que Dios envíe un mensajero suyo para confrontarlo, para que haga bien las cosas, Señor, bendícelo, guíalo, ponle gente a su lado que sea derecha, que sea, que te conozca, que lo pueda guiar, que lo pueda aconsejar, que pueda salir adelante. Y créeme que le vamos a dar la vuelta a todo este asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todo caso estamos desobedeciendo a Dios, pero si lo hacemos como Él dice, va a venir una bendición, porque el Señor está ahí para ayudarnos, para pelear nuestras batallas, porque Él lo dice y Él no es mentiroso. Y por último vemos lo que son las maldiciones por brujería. Hay fuentes de poder espiritual, una de ellas viene de parte de Dios y la otra viene de parte de Satanás, ¿verdad? Y si viene de Satanás, obviamente está implícito lo que es la brujería y la hechicería, que van de la mano, que son artimañas que utiliza el enemigo. Y de aquí precisamente partimos al otro tema, que es el ocultismo. ¿Y qué es el ocultismo? La definición es algo que está escondido y que es secreto y misterioso.
Eso es el ocultismo, algo que está escondido, oculto, secreto, que es misterioso. Esa es la definición. Ahora, hay 3 características del ocultismo. La primera es que trata con cosas secretas y escondidas. La segunda de ellas se relaciona con actividades que dependen de poderes humanos más allá de los 5 sentidos. Y la tercera tiene que ver con lo sobrenatural, con la presencia de fuerzas angélicas demoníacas. Por eso se llama ocultismo. Y de aquí vemos algunos temas sobre el ocultismo. Fíjense: hechicería, magia, lectura de la mano, adivinación, la proyección astral, cartas del tarot, satanismo, espiritismo, demonismo, astrología, tabla de la Ouija y muchos más. Y qué importantes. ¿Cuántos no nos ha tocado ver esto hasta en la calle? Nos ha tocado verlo, ¿verdad? Gente que habla acerca de hechicería, no, que me hicieron el mal de ojo, etcétera, o voy a ir para que me hagan una limpia. Y lo vemos a diario, o sea, créelo, existe, está a la mano y está para todos. Y de veras que esto es de manejarse con mucho cuidado. Está igual, habla acerca de la magia, dice, no, es que es magia blanca. Es que la magia es magia, aquí no hay magia negra, magia blanca, no hay colores. La magia es igual. Una cosa es el ilusionismo y otra cosa es la magia. La lectura de la mano, igual. La tabla de la Ouija, lo vemos hasta en los supermercados. Tú vas al área de juguetes y te vas a encontrar ahí con los juegos de mesa, y dentro de eso encuentras tablas de la Ouija, ¿no? O sea, como si nada. Y parece mentira, pero está dentro de lo que es el ocultismo. Y hablamos de mucho más, como cuáles. Fíjate bien: el yin y yang, el calendario chino, el hipnotismo, el feng shui, el yoga, el karate, danza tahitiana y hawaiana, a adivinar el sexo en el embarazo, el gemelo bueno y malo, cuarzo y magnetismo. Y quizá en alguna de ellas tú digas, oye, pero el hipnotismo, pues es que cuando tú hablas de hipnotismo, cuando te dice la gente, tienes que dejar tu mente en blanco, no puedes dejar tu mente en blanco, porque vivimos en un mundo espiritual. Y los espíritus, aunque tú no los veas, ahí se están moviendo. Y si tú dejas tu mente en blanco, pues llega y se mete el espíritu y se mete en tu mente, y olvídate lo que va a pasar, ¿no? Igual en el yoga, pues uno de los ejercicios que haces es precisamente tienes que ponerte a meditar, a dejar tu mente en blanco y bla, bla, bla. Y es lo mismo, ¿verdad? O sea, si tú lo haces, pues va a pasar exactamente lo mismo. Y tú dices, oye, el karate, pero si el karate, o la danza tahitiana, hawaiana, pero pues esos son bailes, o el otro es un deporte. Lo que pasa es que muchas de las katas se utilizan pues precisamente para adorar o de los ídolos, en este caso chinos, ¿no? Y la danza tahitiana y hawaiana pues precisamente también va muy relacionada con los ídolos que se manejaban en esas partes, ¿no? Lo que es en tahitiano y en lo hawaiano, etcétera. Y el andar adivinando pues es exactamente lo mismo, ¿no? Andamos pues tratando de adivinar, entrarle a lo místico, y por eso es que no está bien visto. Ahora, ¿por qué es tan atractivo el ocultismo? Hoy en día queremos todo bien rápido, ¿a poco no? La comida rápida, queremos ir a comprar, y si tienes que hacer cola ya estás todo desesperado y demás, ¿no? Pero hay otras cosas que también son bien importantes, y sobre todo por eso es atractivo el ocultismo para la gente, porque primero dices, pues que no me duela. Mientras no me duela, pues órale. Que no me falte y que no me aburra. Si yo exijo esto
o lo ando buscando en la sociedad o con Dios y no lo encuentro, por eso es que la gente va y empieza a buscarlo en el ocultismo, ¿verdad? Y el enemigo, acuérdense que está ahí y viene a robar, a matar, es el padre de mentira, ¿verdad? Y es engañador y te va a envolver y te va a poner las cosas bien fáciles y ya cuando estás bien metido en todo esto, te da la estocada y ya no hayas ni cómo salir. Y bien, otro factor es el no creer en los demonios. O sea, aquí hay dos cosas que son no opuestas, sino en puntos diferentes. Hay personas que no creen en los demonios, pero por otro lado hay personas que creen en ellos y aún todavía con un interés insaciable, ¿verdad? Y tanto uno como el otro son malos. O sea, ¿a dónde nos va a llevar? Pues a un mismo resultado, precisamente, ¿no? El no creer en los demonios, estás por la parte materialista, y por el otro lado, si crees y sobre todo con un interés insaciable, pues entonces entras en el campo dentro de lo que son brujos y hechicería, ¿no? El resultado a fin de cuentas pues es el mismo. Y bien, dentro de esto también podemos ver, ¿verdad?, que hay una persona, Anton Samson LaVey, que él es el padre del satanismo. En este caso, él hizo la Biblia satánica y también vemos que, por ejemplo, Marilyn Manson, él es su discípulo. Y la figura que ustedes ven ahí es la figura que utilizan para identificarse los satanistas. Y si se fijan, en muchas ocasiones, a veces los jóvenes o inclusive ya gente adulta, no sé si sepan o no, pero hacen esa señal, y al hacer esa señal, pues estás diciendo o estás maldiciendo a otra persona. Pero muchas veces la gente ni siquiera sabe lo que significa la señal, y ellos por andar repitiendo y andar en la misma onda, como dicen los chavos, hacen esas señales, ¿no? Y pues aquí está, bien claro, es la señal con la que se identifican los satanistas, ¿no? Y así como eso, pues vemos la figura del dragón. Es otra figura que, si vemos en las escrituras, también simboliza a Satanás, ¿verdad? Y hoy en día te encuentras al dragón en todos lados. O sea, quieres ir a comprar una camiseta y trae figuras de dragones. Quieres ir a comprar unos tenis y trae figuras de calaveras o dragones, que simbolizan la muerte, el diablo, Satanás, y ahí andamos comprando todas esas cosas, ¿verdad? Inclusive nos ha tocado ver gente cristiana, no de esta congregación, pero gente que conocemos que son cristianos y traen o dragones o traen camisetas con calaveras, y pues está mal. O sea, es algo que simboliza, ¿verdad?, lo que es al demonio, a Satanás, y pues son cosas que debemos de desterrar de nuestras vidas, de sacarlas. Échate un clavado a tu guardarropa. Si tú tienes camisetas o tú tienes tenis o zapatos, bolsas, gorras, lo que sea, con estos símbolos, que no te duela, deshazte de ellos, porque es algo de lo que hemos estado viendo, que forma parte de lo que son los ídolos, ¿verdad? La idolatría. Y así como eso, ¿verdad? Hay películas de dragones. Yo inclusive les decía, les platicaba en sesiones anteriores que a mí me gustaba mucho una película que había de un dragón, se llamaba Eragon, y me acuerdo que yo decía, no, pero es que es un dragón nuevo, o sea, bueno, que pelea contra el mal y todo. El dragón es dragón, o sea, si quieres ponerle o disfrazarlo, no, pero es que es el bueno y pelea contra el malo, que es Satanás. Y mira, el enemigo siempre se va a tratar de vestir de ángel, de cordero, y te va a tratar de echar mentiras y de envolverte, ¿no? Yo cuando decidí, agarré y tomé y rompí la película y la saqué de la casa y dije, pues ni modo, o sea, el dragón es dragón y listo, ¿verdad? O sea, no va a pasar nada si no la veo, y créeme que me dio mucha paz y pude descansar.
precisamente del engaño del enemigo, ¿no? Y así como esto, hay muchas cosas que vemos adelante que el enemigo las envuelve y te las pone bien bonitas, ¿no? El cuerno de la abundancia, ponte a meditar, haz yoga, Buda, tatúate esto, hazte lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, pues sabemos que a Dios no le agrada, ¿no? Y bien, ahora, ¿qué debemos hacer? Primero, afirme su relación con el Señor Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. 2, arrepiéntase de todos sus pecados, conocidos y desconocidos también. Tú pídele en intimidad, acuérdate, ponte a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y pídele, Señor, ayúdame a identificar esos pecados. No me acuerdo de todos, pero tú sí, Señor. Acuérdame, trae a mi memoria aquellas cosas que me son desconocidas ahorita, que quizá yo haya hecho en algún momento y que te haya lastimado, donde yo te haya faltado, para poderme arrepentir. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y te vas a dar cuenta de cosas que ya ni te acordabas, ¿no? 3, renuncie a todos los pecados de sus antecesores. Ya vimos que hay maldiciones generacionales. Entonces, métete a investigar, ¿verdad? Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuelito, platica con ellos, qué había, cómo eran tus abuelos, cómo eran tus antepasados. ¿Para qué? Para que puedas ver cuál es la historia que vienes arrastrando en tu familia. Que si eran alcohólicos, que a lo mejor eran golpeadores, golpeaban, que eran mujeriegos, ¿verdad? Que tenían otra familia, que a lo mejor no se casaron, vivieron en amaciato, que a lo mejor tuvieron relaciones antes de casarse, y etcétera, etcétera, que a lo mejor eran drogadictos, alcohólicos, jugadores, no sé, chécalo, porque eso te va a venir afectando a ti y a tu familia. Y precisamente hay que renunciar. Ya una vez que detectes tú lo que hay de parte de tu familia, empieza a pedirle perdón a Dios. Empieza a renunciar. Renuncia a los pecados de tus antepasados. Y si ya estás casado, haz lo mismo con tu esposa. Que hay hacia atrás, porque todo eso viene a afectar a tu familia. 4, acepta y recibe el perdón de Dios y perdónese usted mismo, ¿verdad? Por eso dice Dios, confiesa los pecados, porque Dios es fiel y justo y te va a perdonar. Entonces, acepta y recibe el perdón de Dios. Y lo más importante, perdónate a ti mismo. 5, perdone a todos aquellos que alguna vez le hayan ofendido. A fin de cuentas, esas personas ya ni se acuerdan de lo que hicieron. A lo mejor te hicieron algo, te dijeron algo o te calumniaron en tu trabajo y la gente pues, ya ni se acuerda lo que hizo y tú andas cargando con esa piedra. ¿Sabes qué? Olvídalo. Perdona a todas aquellas personas que te han ofendido y vas a ver lo ligerito y lo libre que vas a ser. Y vas a sanar y vas a sacar esa amargura que quizá vengas cargando desde mucho tiempo atrás en tu trabajo o en tu vida, ¿verdad? 6, renuncia a cualquier contacto con sectas, con lo oculto y con todas las religiones orientales, ¿verdad? 7, destruye todos los libros, objetos, utensilios asociados con las sectas, con lo oculto o que tengan su origen en toda fuente de religiones falsas. Lo tienes, deshazte de él, tíralo, rómpelos, deshazte completamente de todo ello, ¿verdad? Y dale gracias a Dios por habértelo mostrado y pídele que te lo muestre. Ahí te vas a dar cuenta de
dónde lo tienes o a lo mejor dónde lo guardaste y de todo lo que está estorbando para que puedas tener paz y que fluya el amor de Dios en tu casa, en tu vida y que puedas estar tranquilo. Y ahí en Hechos 19 precisamente dice algo al respecto. Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata precisamente. O sea, a la gente no le importó, oye, que costó de mucho dinero. No le hace, deshazte de ellos. No vale la pena arriesgarte y estar pasando mal o no poder dormir o sentirte mal. Y por último, dice: expulse a todos los espíritus de las maldiciones. Expúlsalos, echa fuera de tu vida, recupera el terreno. Hace rato lo veíamos con Héctor, el martes pasado lo veíamos con Héctor, ¿verdad? Que decía, recupera el terreno que le cediste al enemigo. Expulsa todos esos espíritus, todas las maldiciones que ya detectaste, sácalas y declara: Señor, yo recupero este terreno que habíamos cedido al enemigo. Este terreno ya lo declaro para Cristo Jesús, ¿verdad? Y de esa manera vas a poder ser libre. Y por último, reclama y aprópiese de las bendiciones. Ahí vienen en la palabra. Hay un versículo completo de todas las bendiciones. Ahí en el libro de Deuteronomio viene precisamente todas las bendiciones que podemos ser objeto. Y toda la Biblia vienen infinidad de bendiciones. Apropiatelas, son para nosotros. Ahí nos las puso Dios. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que empezar a ser obedientes y entonces vamos a poder reclamar y apropiarnos de esas bendiciones, porque Dios no es mentiroso. Dios dice la verdad, y si está ahí y a la hora que tú leas y que te la aprendas, dice: Señor, tú dices en tu palabra esto y yo lo declaro para mi vida, yo lo declaro para mis hijos, para mi matrimonio, y el Señor te lo va a conceder. Pero tenemos que ser obedientes. Primero tenemos que limpiarnos, tenemos que deshacernos de todo ese lastre que venimos cargando para que en todo caso poder recibir de parte de Dios esa bendición, ¿verdad? Y poderla gozar y disfrutar de ellos con tu familia. Y bien, familia, con esto pues hemos llegado al final del curso. Esperamos que haya sido de mucha enseñanza, pero sobre todo de mucha edificación y bendición para ti y tu familia. Lo más importante de esto es que lo pongas a trabajar en tu vida. Ponlo por obra. Esto es de acción. Si tú nomás lo escuchas y queda ahí, de nada va a servir. Es ponerlo en práctica. La palabra de Dios así es. La lees, la escudriñas, la estudias, te la aprendes y llévala a la práctica inmediatamente, porque es lo que te va a poder llegar a dar esos frutos. Por eso dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Y si quieres que te conozca la gente con lo que Dios está haciendo a través de tu vida, tienes que dar fruto, ¿verdad? Por eso tenemos que llevarlo a cabo. Y vas a ver la diferencia de un antes y un después, ya con Cristo en tu vida. Por otro lado, las personas que estuvieron en los círculos virtuales, en las salas de Facebook, podrán asistir al retiro de purificación. Recuerda, si tú estuviste mínimo en 4 de las 6 pláticas, podrás asistir al curso que va a ser al retiro de purificación interior. Cuando se permita y ya una vez que se vaya a llevar a cabo, nosotros, como tenemos las listas y la información de ustedes, nos vamos a poner en contacto y les vamos a dar la fecha y el lugar con tiempo, el día que se va a llevar a cabo este retiro de purificación. Así que no me resta más que, a nombre del Ministerio de Purificación Interior, desearles este año 2021 que sea lleno de mucha felicidad, de mucha salud, ¿verdad? Y sobre todo, esperamos que Dios esté en tu hogar, que esté contigo, con tu familia y en tu hogar,
precisamente. Y bien, el Ministerio de Purificación Interior queda a sus órdenes y pueden comunicarse a los teléfonos 686-199-8151 para los varones, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres pueden comunicarse al teléfono 686-152-0220 para las mujeres, este último. Y bien, pues ahora sí, por favor les vamos a pedir que pasen a sus círculos virtuales porque ya los están esperando en sus mesas. Muchas felicidades y que Dios los bendiga.